Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes aquí en Villahermosa, Tabasco, México, y también con cada uno de ustedes a través de la línea telefónica allá en Puerto Rico y en los diferentes países de la América Latina. Ya estaré con ustedes allá en Puerto Rico durante esta semana y tendremos las actividades del viernes de 3 a 5 de la tarde. Ya nuestro hermano Bermúdez les podrá decir a qué hora es más conveniente, si a las 3 o a las 5 de la tarde allá en Puerto Rico, para el viernes próximo, Viernes Santo, y el domingo estaré con ustedes también allá en Puerto Rico en la mañana y también en la tarde a las 5 de la tarde. A las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, la primera en la mañana, y a las 5 de la tarde, para las actividades del domingo de resurrección. En esta mañana quiero leer una escritura en San Mateo capítulo 21 que nos habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hoy le llaman Domingo de Ramos a este primer domingo de la Semana Santa, y vamos a ver en esta mañana todo esto que aconteció en esta ocasión de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Dice así, San Mateo capítulo 21, verso 1 en adelante, dice: y como se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Entonces Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está delante de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los ha menester, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo dicho por el profeta el profeta Zacarías, que dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles y los tendían por el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Rey, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Que Dios nos bendiga en este día, en esta mañana, y nos permita comprender lo que significa este evento glorioso de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.
Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El Señor Jesucristo, antes de su entrada triunfal a Jerusalén, Él había pasado por el monte de la transfiguración, en donde Él se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, y allí su rostro se hizo otro, su rostro resplandeció como el sol, sus vestiduras se hicieron resplandecientes, y aparecieron allí Moisés y Elías, hablando con él acerca de la partida de Jesús a Jerusalén, hablando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Allí el Señor Jesucristo tuvo una importante reunión en la cumbre del monte de la transfiguración, con Moisés y Elías, los cuales representan a los muertos en Cristo, representados en Moisés, y a los escogidos, que serán transformados, representados en Elías, que no vio muerte. Ahora, allí en el monte de la transfiguración se realizó la adopción de Jesús como el Hijo de Dios, y Él allí recibió las bendiciones divinas, y fue dicho acerca de Él por la luz, aquella luz que rodeó a todos los que allí estaban presentes, aquella nube de luz. Fue dicho: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. A Él oíd. Ahora vean ustedes aquella luz, aquella columna de fuego estaba morando en Él. Aquella columna de fuego estaba manifestándose a través de Él, y la voz de aquella columna de fuego para todo el pueblo hebreo sería escuchada siempre a través de Jesús. Eso fue lo que el pueblo hebreo estuvo escuchando bajo el ministerio del Señor Jesucristo por 3 años y medio. Ahora, aquí fue reconocido Jesús como el Hijo de Dios delante de Moisés, delante de Elías, delante de Pedro, delante de Jacobo y delante de Juan. Dice San Lucas en el capítulo 9 y verso 29, dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad y hablaban de su partida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Ahora, aquí podemos ver estas cosas que acontecieron en el monte de la transfiguración, las cuales están ahí en esa visión, porque es la visión de la segunda venida del Hijo del Hombre. Ahí, en forma simbólica, está todo lo que estará en el reino de Dios.
Aquí está la segunda venida de Cristo, representada con sus ángeles Moisés y Elías. Ahí están representados los ministerios de los dos olivos. Ahí está también representada la etapa de adopción para todos los hijos de Dios. Y todo esto da testimonio de lo que estará aconteciendo en el fin del tiempo. Así como Jesús tuvo que ver a Moisés y Elías, y Moisés y Elías hablar con Jesús acerca de su partida a Jerusalén y acerca de la obra que él llevaría a cabo allí. Los escogidos de Dios que serán transformados en el fin del tiempo estarán también escuchando a Moisés y a Elías, a Moisés en su segunda etapa o manifestación y a Elías en su quinta manifestación. Y cuando los escogidos estén bajo el ministerio de Moisés y de Elías, los escogidos estarán en el monte de la transfiguración, actualizado en el fin del tiempo, que es el monte de Sión, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la cima de ese monte de Dios. Es a ese monte al cual el Señor dijo que vendría, pues dice el profeta Isaías en el capítulo 59 y verso 20, y repite San Pablo en Romanos capítulo 11 verso 26, y vendrá a Sión el libertador. Así es que la promesa es para el monte de Sión, el cual fue representado en el monte de la transfiguración. Y el monte de Sión es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, su templo espiritual. Y ahí el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo, de los cuales dijo el Señor en San Mateo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ese es el ministerio de Moisés y de Elías en el monte de Sión, en la cima del monte de Sión, o sea, la parte más alta del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y ahí el ministerio de sus ángeles, el ministerio de Moisés y de Elías, aparece en el fin del siglo para que se pueda realizar la adopción de todos los escogidos de Dios. Por esa causa, ese ministerio de Moisés y Elías viene tocando esa trompeta final o gran voz de trompeta, y viene juntando así a todos los escogidos en el monte de la transfiguración, actualizado en el fin del tiempo. Todo lo que aconteció con el Señor Jesucristo, encontramos que luego viene a ser tipo y figura de las cosas que acontecerían con su cuerpo místico, que es su iglesia. Ahora, nosotros tenemos la promesa de ir y vivir en Jerusalén, y allí estar
como reyes y sacerdotes y reinar con el Señor Jesucristo por 1000 años para comenzar. Pero antes pasamos por la etapa de la adopción en el monte de la transfiguración actualizado. Esta etapa del monte de la adopción, del monte de la transfiguración actualizado ha comenzado y estamos viviendo en la cima del monte de la transfiguración para todos los escogidos de Dios ser adoptados. Y luego, más adelante, es que nosotros pasaremos a Jerusalén, en donde estará el trono del Señor Jesucristo, y allí, en el Distrito Federal de el reino del Señor Jesucristo, estaremos todos nosotros. Ese reino se extenderá no solamente en la tierra de Israel, sino en toda la tierra. Así es que la etapa de subir al monte de la transfiguración es la etapa del tiempo presente. Por esa causa en Apocalipsis capítulo 4 dice el apóstol San Juan en esta visión apocalíptica, dice de la siguiente manera: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, que hablaba conmigo, diciendo: sube acá, y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Aquí nosotros tenemos una puerta abierta en la edad de la piedra angular, que es una edad celestial. Es la edad de la adopción, la edad que se abre, en donde una puerta es abierta, en donde Cristo, que es la puerta, Cristo en el cumplimiento de su promesa para el fin del tiempo, Cristo, que es el séptimo sello, se abre el séptimo sello, se abre la puerta celestial, que es Cristo, para nosotros entrar por esa puerta celestial, esa puerta del cielo. Él dijo: nadie viene al Padre sino por mí, porque Él es la puerta celestial. Así es que se abre la puerta de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en la etapa o edad de la adopción, que es la edad de la piedra angular en la dispensación del reino. Y ahí, como fueron subidos, o como subieron Pedro, Jacobo y Juan, subimos nosotros para ver las cosas que acontecerían. Ellos allí vieron las cosas que acontecerían en la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá. Ellos vieron allí el ministerio de Moisés y de Elías,
vieron los dos olivos. Ellos vieron todo lo que nosotros estaremos viendo en el fin del tiempo, todo lo que nosotros estaríamos viendo en el fin del tiempo, en nuestra edad, la edad celestial de la piedra angular. Ellos lo vieron allí, en esa visión, en tipos y figuras. Así es que para la adopción de todos los escogidos podemos ver el orden divino, y fuera de ese orden no hay adopción para ninguna persona. Ahora, vean ustedes, luego de la adopción de Jesús, él más adelante mandó a buscar, estando allá en el monte de los olivos, mandó a buscar un pollino, o sea, un burrito joven que nadie había montado. Él pidió que buscaran también a la madre del burrito, porque un burrito joven no camina solo, sino detrás de su madre. Así es que vean ustedes, Jesús dijo, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Entonces Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está delante de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Ahora, el Señor Jesucristo tenía que hacer en esta ocasión. Él había entrado a Jerusalén en otras ocasiones, pero vean ustedes, por cuanto él no había entrado a Jerusalén de acuerdo a cómo iba a entrar en esta ocasión, él no podía realizar el programa que se tenía que llevar a cabo en Jerusalén. Ahora, cuando él entra conforme a la profecía para luego realizar la obra de redención en la cruz del Calvario y limpiar a todo hijo de Dios con su sangre preciosa, cuando entra de acuerdo al orden correcto, al orden establecido por Dios, entonces puede llevar a cabo esa obra. Tenía él que esperar el tiempo asignado por Dios, el cual era al final de los 3 años y medio de ministerio, que caía ese final en el centro de la semana número 70, o sea, a la mitad de la semana, porque a la mitad de la semana número 70 se le quitaría la vida al Mesías. Por esa causa, él siempre estaba hablando que el Hijo del Hombre moriría, que lo matarían. Ahora, cuando llegó el tiempo para eso, la entrada de Jesús a Jerusalén tenía que ser muy especial, tenía que ser de acuerdo a la profecía del profeta Zacarías, que dijo en el capítulo 9, verso 9 en adelante: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna.
Ahora, ¿y por qué tenía que ser en un burrito? ¿Por qué tenía que ser en un asno, un burrito pequeño, un burrito que nadie había montado? ¿Por qué no podía ser en un caballo o en un camello que eran más rápidos que los burritos? Una razón es porque Dios dijo que sería en un burrito. Y cuando Dios dice que debe ser en una forma, no se puede cambiar la forma de Dios, porque entonces Dios no respalda lo que uno esté haciendo. Y Dios escogió esa forma sencilla y humilde. Ahora, ¿aconteció esto o algo parecido en otro tiempo? Recuerden que Jesús está entrando a Jerusalén en un burrito y todos lo están proclamando como el Hijo de David. Ahora veamos aquí en Primera de Reyes, capítulo 1, verso 33 en adelante. Aquí vamos a leer el verso 28 en adelante. Este fue un momento en donde ya David estaba en cama. Ya David no podía continuar como rey, pero había recibido la promesa divina que uno de sus hijos se sentaría en su trono. Y Dios le dijo que sería Salomón. Ahora, cuando llegó el tiempo para que se cumpliera la promesa divina, hubo muchos hijos o algún hijo de David, otro hijo que quiso tomar esa posición. Ese era Adonía. Y el trono estaba en peligro porque se quería sentar en el trono de David como hijo de David, una persona que Dios no había escogido para ese propósito, no había escogido a esa persona para heredar el trono de David. Pues a través del trono de David, el trono de Dios operaba en favor del pueblo hebreo. Ahora dice del verso 28 en adelante de Primera de Reyes, en el capítulo 1, dice: entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betseba. Y ella entró a la presencia del rey y púsose delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betseba se inclinó al rey su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamadme a Sadoc sacerdote, y a Natán profeta, y a Benanía hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y haced subir
a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gión, y allí lo ungirán Sadoc sacerdote y Natán profeta por rey de Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Y después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he ordenado para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Ahora, aquí tenemos la forma en que David dijo que tenía que ser ungido Salomón y cómo él tenía que ser colocado sobre la mula del rey y caminar en esa mula y luego sentarse en el trono. Ahora sigue diciendo más adelante que tomaron a Salomón. Sigue diciendo entonces: Benanía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha sido con mi señor el rey, así sea con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendió Sadoc, sacerdote de Natán, sacerdote, y Natán, profeta, y Benanía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, e hicieron subir a Salomón en la mula del rey David, y lleváronlo a Gión. Y tomando Sadoc, sacerdote, el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Todo esto aconteció con Salomón cuando fue ungido como rey, como hijo de David, para sentarse en el trono de David. Ahora vean ustedes que antes de sentarse en el trono, fue ungido y fue colocado sobre una mula y caminó por Jerusalén hasta llegar al trono y sentarse luego en el trono. Pero antes de sentarse en el trono, se sentó sobre una mula. Todo el programa divino se tiene que llevar a cabo de acuerdo a los planes de Dios. Así es que ya encontramos que el Señor Jesucristo se sentó sobre un pollino, sobre un burrito, y luego en el milenio allí estaremos con Él. Él estará en el trono de David y allí estaremos nosotros con Él. Todas estas cosas uno las ve muy sencillas y aún las ve más sencillas cuando se cumplen. Pero Dios tiene un programa, y cuando las cosas se llevan a cabo de acuerdo al programa divino, se están llevando a cabo
en la forma correcta. Y cuando usted ve que de acuerdo al programa divino se está realizando algún evento, eso no es otra cosa sino la palabra que fue hablada, que fue prometida para cierto tiempo, haciéndose una realidad en el día en que las personas pueden ver, materializándose lo que fue hablado. Cuando Jesús se montó sobre ese pollino, sobre ese burrito hijo de asna, y caminó a Jerusalén y entró a Jerusalén en su entrada triunfal, allí estaba la escritura convertida en una realidad. Pero allí las personas que no pudieron ver la simplicidad divina, no pudieron ver que aquel joven Jesús de Nazaret era el Cristo, el Mesías, el Rey de Israel, como había prometido Dios a través del profeta Zacarías. Pero hubo un grupo de personas que lo vio como el Rey de Israel. Hubo un grupo de personas que clamó: Hosana al Hijo de David, al Rey que viene en el nombre del Señor. Y luego de su entrada triunfal, Él realizó allá en Jerusalén el sacrificio requerido por Dios para limpiar de todo pecado a todo hijo de Dios, y así cumplir lo que dijo el profeta Juan el Bautista acerca de Jesús, cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vean ustedes, necesitó 3 años y medio para quitar el pecado del mundo allí en la cruz del Calvario. Y por esa causa todos los niños que nacen sin pecado. Él quitó el pecado original, o el pecado originado en el huerto del Edén. Por esa causa toda persona dará cuenta a Dios por sí, por sus hechos, por todo lo que hace aquí en la tierra, y no por lo que hizo Adán y Eva. Así es que en la entrada triunfal del Señor Jesucristo allá en Jerusalén, en aquella ocasión encontramos que se estaban cumpliendo las Escrituras, y el que sabía lo que se estaba cumpliendo era el Señor Jesucristo. Aún sus discípulos no comprendían por qué en esa ocasión el Señor Jesucristo quería entrar a Jerusalén en un burrito, pero era para que se cumpliera la Escritura. Luego que todo se cumplió y luego que ellos comprendieron todo lo que aconteció en la vida y ministerio del Señor Jesucristo, entonces ellos pudieron ver que en la vida del Señor Jesucristo lo que estuvo aconteciendo no era otra cosa sino el cumplimiento de las Escrituras que hablaban acerca de la venida del Mesías. Aún con su nacimiento, allí estaba cumpliéndose la Escritura que hablaba de Belén. Aún con la creación de aquel cuerpo en el vientre de María, se estaba cumpliendo la Escritura del profeta Isaías, que decía: porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, un niño. Así es que la vida de Jesús no es otra cosa sino el cumplimiento de las Escrituras.
Y una vida así es una vida en la perfecta voluntad de Dios. Una vida así agrada a Dios. Por eso Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. Y nosotros, como hijos de Dios, podemos ver cómo las escrituras que corresponden para el fin del tiempo se están cumpliendo en nosotros. Podemos ver cómo se está cumpliendo en nosotros el recogimiento de los escogidos. Dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Esa es una escritura que la estamos nosotros viviendo en nuestra propia carne. Y también hay una escritura que dice: y todos serán enseñados de Dios. ¿Con qué Dios enseña a sus hijos? Con el mensaje que corresponde para la edad y dispensación en que ellos viven. Y hay un sinnúmero de escrituras que se están cumpliendo en nosotros. Nosotros estamos experimentando en nuestras vidas la realización del cumplimiento, la materialización de las escrituras que corresponden para el fin del tiempo. Por lo tanto, el resto de las escrituras que corresponden para nuestro tiempo, las cuales contienen las más grandes bendiciones que Dios ha prometido para sus escogidos, también se materializarán en todos nosotros. Se materializarán en nosotros las escrituras que prometen la transformación de nuestros cuerpos. Experimentaremos esas escrituras en nuestras propias vidas. Y una vida así que a través de nuestra edad está experimentando en su propia carne, en sus propias vidas, el cumplimiento, la materialización de las promesas divinas que corresponden para nuestro tiempo, no es otra cosa sino una vida y unas personas en las cuales Dios toma contentamiento. Y Él, en este tiempo final, estará dando testimonio. Ha comenzado a dar testimonio y continuará dando testimonio acerca de nosotros. Estará dando testimonio que somos los escogidos de Dios del fin del tiempo, que somos los hijos de Dios en quien Él tiene contentamiento y en quien Él se complace morar. Por esa causa, Él nos ha subido al monte de la adopción, a la cima del monte de Sión, para que escuchemos su voz. Y su voz, como hemos visto allá en el monte de la transfiguración, ¿de quién hablaba? Del Hijo que estaba siendo adoptado. No estuvo hablando esa voz de otra persona, sino del Hijo que estaba siendo adoptado. Y Moisés y Elías estaban hablando con Jesús acerca
de la partida de Jesús a Jerusalén. O sea que todo allí giraba alrededor del hijo que estaba siendo adoptado. Y todo el mensaje divino para nuestro tiempo, en la cima del monte de Sion, en la cima del monte de la adopción, gira alrededor de los hijos de Dios que en el fin del tiempo serán adoptados. La voz que habló, la voz de Dios, la voz de Cristo en este tiempo final, nos habla todo lo que Él tiene para nosotros. Por lo tanto, en este tiempo final, las bendiciones que Dios tiene, las bendiciones de la primogenitura, son nuestras. Allá Dios dijo a él, oíd. Cuando el pueblo hebreo rechazó a Jesús en su entrada triunfal, se quedó sin mensajero, se quedó sin la palabra de Dios, porque rechazó al mensajero del cual Dios dijo a él, oíd, y no lo quisieron escuchar. Por lo tanto, se quedó sin mensaje el pueblo hebreo, se quedó sin mensajero, se quedó ciego, sin entender lo que estaba aconteciendo. Ahora, nosotros viviendo en el fin del tiempo, encontramos que estamos viviendo en el tiempo de la adopción, el tiempo en que los escogidos serán transformados y tendremos todos un cuerpo eterno, y los que partieron, murieron en el pasado, serán resucitados en cuerpos incorruptibles, y todos estaremos muy pronto adoptados con un cuerpo eterno, con una vestidura resplandeciente como la luz. Y ya habrán terminado los problemas, habrá terminado todo problema, aún el problema de la muerte será quitado, porque ya se cumplirá la escritura que dice, sorbida es la muerte en victoria. Así es que todo eso que está prometido para el fin del tiempo pertenece ¿a quiénes? A nosotros, porque estamos en el monte de la adopción, en el monte de la transfiguración actualizado. Y después que ya estemos transformados, tendremos un tiempo aquí en la tierra, y no habrá nadie más del cual Dios diga a él oíd, sino los escogidos de Dios con su mensajero en este tiempo final. Cuando ya estemos transformados, podremos decir, valió la pena luchar, trabajar, esforzarse cada uno, porque veremos el resultado, veremos la bendición tan grande que Dios tenía en su programa correspondiente para nuestro tiempo. Así es que, manteniéndonos
en su programa, el programa divino para la edad de la piedra angular, el programa divino para el monte de la transfiguración actualizado, seremos adoptados hijos e hijas de Dios en este tiempo final y seremos vestidos de inmortalidad. Así es que todo esto que estamos esperando fue mostrado en el monte de la transfiguración. Y algunas cosas están cumplidas, faltan otras cosas. Y la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén será para nosotros un momento glorioso cuando sea actualizada esa entrada, porque entraremos a Jerusalén como reyes y sacerdotes con el cuerpo eterno y reinaremos con Cristo 1000 años para comenzar. Así será nuestra entrada triunfal a la Jerusalén terrenal en el tiempo asignado por Dios. Así es que ya podemos ver las grandes bendiciones que a nosotros nos esperan. Pero mientras tanto, estamos en una etapa sencilla o de sencillez, en donde Dios está obrando en sencillez, en simplicidad, porque esa es la forma de Dios, llevar a cabo su obra en simplicidad, para que así las personas sencillas, simples, puedan ver y entender y recibir las bendiciones de Dios. Si los escogidos fueran de un nivel alto, Dios tendría que hacer sus cosas en un nivel alto. Pero los hijos de Dios son personas sencillas, personas humildes. Por lo tanto, Dios se manifiesta en la misma forma, en el mismo ambiente en el cual viven los escogidos de Dios. Y los escogidos miran la palabra, ven el programa divino y lo ven de acuerdo a la palabra. No se dejan llevar por apariencias humanas, sino por la palabra. Porque la palabra da testimonio de lo que Dios estaría haciendo en este tiempo final. Y fuera de lo que Él prometió hacer, ninguna persona puede ver a Dios manifestándose. El que desee ver a Dios lo tiene que ver en la realización de lo que Él prometió para el fin del tiempo. Por esa causa, nosotros podemos decir, nosotros estamos viendo a Dios, al Señor Jesucristo, manifestándose en el fin del tiempo conforme a sus promesas, realizando lo que Él ha prometido para el fin del tiempo. Y lo que falta por ser realizado, lo realizará también. Así es que estamos viviendo en un tiempo grande, en un tiempo maravilloso por el cual le damos gracias a Dios. Tenemos el privilegio de ser los últimos escogidos predestinados que estarían en el fin del tiempo
y que tendrían la promesa de ser transformados. Esa promesa de ser transformados estando vivos les pertenece ¿a quiénes? A nosotros. Es nuestra. ¿Y qué de los que partieron en el pasado? A ellos les pertenece la que dice que serán resucitados. Algunos de los nuestros han partido y serán testigos de la resurrección, porque a ellos nosotros sí los conocemos. Si resucitan los del tiempo de San Pablo, nosotros no los conocemos a ellos, pero sí nosotros conocemos a los que de nuestro tiempo han partido. Así es que vean ustedes, hasta con la partida de algunos de nuestros seres humanos hay un propósito divino. Ellos regresarán en cuerpos incorruptibles, en cuerpos eternos. Y los estamos esperando a ellos también. Todo es grande y maravilloso para nosotros en este tiempo final. Ahora, de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, encontramos que hubo un propósito grande en el programa divino. El propósito fue que Él diera su vida por todos nosotros y nos limpiara de todo pecado con su sangre preciosa. Así es que le damos gracias a Dios por la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén 2000 años atrás. Y le damos gracias a Dios por la entrada triunfal del Señor Jesucristo a la Jerusalén celestial como Rey de Reyes y Señor de Señores. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde, y ya en la tarde, a las 5 de la tarde, continuaré con este tema o con esta línea de pensamientos allá en Ciudad México. No sé si ustedes estarán a través de la línea telefónica, pero si llegan a estar a través de la línea telefónica, continuaremos con esta línea de pensamiento divino para ver las cosas que acontecieron allá y ver las cosas que están aconteciendo acá. Porque hay grandes promesas para todos nosotros para este tiempo final. Así es que Dios nos continúe bendiciendo a todos, Dios nos guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Con nosotros nuevamente Andrés Cruz Gallego. Vamos a ver si nuestro hermano Bermúdez está en la línea, porque él iba, creo, a dar unas indicaciones. Si me están escuchando aquí en el